Nosotros como comisión directiva empezamos a trabajar con una comisión apícola hace alrededor de 4 o 5 meses, donde vamos intentando juntar a productores apícolas de toda la zona. Todos los apicultores de la zona están invitados a arrimarse a la Sociedad Reconquista si quieren participar de nuestra comisión apícola que estamos trabajando. La idea es representar al sector, que la sociedad rural de Reconquista represente a los apicultores. Si quieren participar en nuestra comisión para tratar de trabajar en conjunto y elevar los proyectos o las distintas dificultades que tenemos a través de nuestra institución, llegar a CARFEI y a CRAC para poder tratar los problemas puntuales más directamente, ¿no? La idea de hoy es convocamos a la empresa Grapher y también ellos son representantes de Syngenta, y al director de Buenas Prácticas Ambientales, Raúl Stefanasi, para que en conjunto nos expliquen un proyecto que vienen trabajando en la zona, y así poder ver si existe la posibilidad de poder implementarlo en nuestra zona, o ya que lo tenemos acá al director de Buenas Prácticas Ambientales, a Raúl Stefanasi, que él lo pueda llevar a la provincia y a través del gobernador y de los legisladores poder hacerlo como una ley o ver la forma que puedan trabajar para poder recuperar floraciones que están perdidas en nuestro sector apícola, sobre todo, donde nos está faltando muchas flores para que las abejas tengan en la parte de polinización. Por ahí hay, creo que, décadas de cientos de proyectos que han sido elevados y nunca tuvieron una prosperidad. La idea sería, bueno, ver si desde acá, quien dice que no podamos empezar a construir nuevamente a través de este nuevo gobierno. Algo similar, uno piensa por ahí y recuerda 15 años atrás viajar por la autopista Santa Fe-Rosario, si bien era soja lo que había, pero la autopista estaba limpia. Hoy tenemos una autopista abandonada, llena. Tomo el ejemplo de la autopista por una cuestión de que lo que más conocemos, pero tenemos rutas provinciales, rutas nacionales, caminos comunales, con semejantes pastos, donde las comunas, los municipios, las municipalidades, la provincia nos puede mantener, y por qué no volver a implantar floraciones para que aprovechen nuestras abejas y brindarle un lindo paisaje a la ruta y a la gente que transita. Por eso los invito a la mesa, si quieren presentarse. Raúl y Martín Gali, que es el asesor externo del proyecto de paisajes multifuncionales, que depende de Syngenta, que ellos pasen un ratito al frente, se presenten y luego nos presenten el proyecto, y luego del proyecto generar un debate y charlar de qué forma podemos trabajar. Desde ya, muchísimas gracias por su participación. Primero, entre todo, buenas tardes a todos. Para mí en particular y para el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático en general, al cual pertenezco en este momento, esta es nuestra casa, porque hace un tiempo ya estuvimos en un panel organizado por la rural de acá, con el oficio de CARFE, y el eje para nosotros en esta nueva etapa de gobierno es un lema a fuego: producción y ambiente van juntos. Si alguna vez hubo divorcio, hoy no puede existir nunca más eso. Que no quiere decir que ambos trabajemos en la concepción de la sustentabilidad, de la remediación, de la reparación, de la promoción de los ambientes para que sirvan a esta diversidad productiva que tiene nuestra Santa Fe.
En nuestro ministerio, el área que yo hoy tengo circunstancialmente el deber de ocuparlo y bien, es una dirección nueva. La gesta el ministro Enrique Esteve, que de paso ayer estuve con él en Rosario en unas actividades con industrias y le dije venir para acá, así que sepan que está su saludo y su compromiso de trabajar estos aspectos que hoy se van a plantear. Esta dirección está pensada como una transversalidad y tiene un punto obviamente con todo el Ministerio de Desarrollo Productivo, sobre todo y fundamentalmente en el área de Nacho Máncaras, digamos, lo que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pero no por eso dejamos de ir a coordinar con industria y con comercio. ¿Por qué? Creo que nos queda claro que tenemos tres dinámicas a las cuales responder. El mundo de la demanda de agroalimentos nos trae una agenda donde descarbonizar, recuperar suelos, descontaminar efluentes o medios líquidos, digamos, generar valores de remediación en la industria misma, la que provee sobre todo, y lo que a mí me importa más, los servicios para que el alimento se termine industrializando y termine en una góndola en cualquier supermercado del mundo, asegurando las cosas básicas. Que el que coma lo pueda hacer tranquilo, que sepa que hay un alimento argentino de calidad y que está en condiciones de que no le genere ningún problema a su salud. Y eso se llama trazabilidad. Entonces, para mí trabajar con la industria como hicimos estos días en Rosario, implica eso, implica por lo menos dos lugares de donde jugar. Uno no es apagar la palanquita de luz porque la EPE nos cobra ajustadamente y alta el valor de la luz. No pasa por ahí solamente. Pasa por qué tipo de materiales usa esa industria para industrializar, para la redundancia, nuestros alimentos, cómo eso va cada vez más de la mano de indicadores que nos digan que esa industria está cuidando con nuevos materiales lo contenido adentro para después consumir, pero además cómo con las tecnologías actuales esa industria achica costos no desperdiciando material. Y ese es otro elemento de responsabilidad ciudadana e industrial para ir hacia esa agenda. Y por último, para no hacerla larga, después retomamos la discusión al final, yo creo que si nos detenemos en discutir, es legítimo, si los europeos nos ponen barreras para arancelarias, que nos la ponen, sí, pero ¿saben qué? Son nuestros consumidores. Tenemos dos opciones. O nos anticipamos y demostramos con nuestros indicadores que somos muy distintos a ellos y que tenemos una trazabilidad y un producir limpio y un industrializar cada vez más limpio y les ganamos la batalla del precio, o busquemos otro consumidor, otro comprador. Yo no me detendría, esta es la discusión que tengo con algunas organizaciones, legítimo en sus planteos, que piden las prórrogas, que que lo otro. Ahora, la agenda está instalada. La instaló Europa, la compró Asia con China a la cabeza, que es nuestro principal importador de todo, y obviamente la toma Estados Unidos, entre otros. Entonces, me parece que ganaríamos tiempo si vamos a estos escenarios de ir sobre estos aspectos y demostrarlo con nuestros indicadores. Lo que yo no resignaría como Argentina es que me impongan los indicadores de la certificadora. Estoy mirándolo a mi querido colega Espontón. Tenemos agencias técnicas del nivel del INTA, del CONICET, del INPI, y vamos a regalar esa expertise profesional sin generar los indicadores porque no tenemos una política pública que impulse eso. Yo no me resigno. En eso estamos trabajando. Así que para mí es un placer, acompañamos
escucharlos y obviamente, como decía nuestro querido apicultor, representante de esta muy buena iniciativa, yo voy a encargarme de trasladar a todos los ámbitos de la política pública en nuestro gobierno la idea. La vamos a ir permeando, hay montones de ideas o senderos que son convergentes. No creo que todos tengamos que hacer todo. Lo que yo creo es que debemos articular, coordinar, ahorrar energía, potenciar esfuerzos con un solo objetivo. Santa Fe a la vanguardia de la región centro y de los mejores alimentos para el mundo. Esa es la visión que tenemos en ambiente y ese es nuestro compromiso. Disculpe, se dice larga, pero quería tener estos criterios para que ellos sepan, no los conocemos, acá yo confío en la gente de la casa, pero sabemos que estamos en puntos hacia adelante. Lo mismo hablábamos con José Luis horas antes de el rol que puede jugar el INTA, o sea, digo, es articular, es no gastar energía de gusto. Un gusto, Gracias. Bueno, primero, gracias por venir, participar y acercarse a escuchar. Como me presentaron, yo soy Martín Gali, soy ingeniero agrónomo, vengo de la ciudad de San Guillermo y soy asesor de productores y los asesoro en protección de cultivos, ¿no? Básicamente lo que más me interesa a mí dentro de lo que es protección es la parte de los insectos y estoy todo el tiempo tratando de monitorear, chequear y ver cuáles son las problemáticas de los cultivos y en base a eso tratar de dar las mejores recomendaciones a los productores. Pero siempre me interesó mucho la parte de lo que es control biológico y de qué manera buscarle la vuelta a que el productor realmente tome conciencia de la importancia que tienen los insectos benéficos, el control biológico y de qué manera nosotros podemos tratar de potenciarlos en nuestros lotes, porque siempre lo que uno aspiraba cuando asesoraba a un productor era por ahí recomendar un insecticida que impacte menos en los insectos benéficos. Eso era como lo mejor que nos podía llegar a pasar. Y bueno, y un poco la idea de ir aprendiendo, observando, investigando un poco y viendo lo que hacen otros países, es decir, bueno, no nos quedemos solo con eso, con decir, bueno, tengo que aplicar un insecticida, cuál es el que menos impacta en los insectos benéficos, sino potenciarlo. Y potenciar significa que haya más, que estén presentes, que estén cuando no estén las plagas, pensar de qué manera los insectos benéficos nos pueden dar una mano y de esa manera usar menos insecticida. Y bueno, y mucho tiene que ver los polinizadores con esto del control biológico, porque todo lo que nosotros hagamos para beneficiar el control biológico también beneficia a los insectos benéficos y a los polinizadores. Entonces, es como que las mismas herramientas y estrategias nos dan dos beneficios que están un poco olvidados para el productor agrícola, que es el control biológico por un lado y el servicio de polinización que brindan los polinizadores por otro. Y atado a los servicios de polinización, por supuesto que está la apicultura como un motor de economías regionales muy importante, sobre todo en provincia de Santa Fe. Así que bueno, la idea es contarles un poco de un proyecto que lo está impulsando Syngenta ya hace un montón de años en Europa, apuntado a polinizadores, a cómo mejorar la presencia o aumentar la presencia de polinizadores en los paisajes agrícolas, y de la mano de Grafer es la empresa que está llevando adelante ese proyecto en la zona donde yo trabajo. Así que yo estoy colaborando un poco en tratar de, si se quiere, convencer productores para que lleven adelante este tipo de herramientas que son muy sencillas. Ustedes van a ver que uno puede hablar de terminología medias rebuscadas, pero en realidad es algo muy sencillo. El proyecto es muy sencillo, es aplicable para cualquier tipo de productor, y lo importante también es que yo por ahí, como soy asesor de productores agrícolas, voy a estar como muy enfocado en hablar de lotes agrícolas, en hablar de no sé, agricultura extensiva, pero es un proyecto que nosotros lo podemos trasladar al patio de nuestra casa, a la huerta de la escuela, a la huerta de nuestro patio,
a los ganaderos, a los agricultores. O sea, es un proyecto que abarca la ciudad también, no solo el campo. En definitiva, creo que tenemos que amigarnos un poco más con la biodiversidad en todos los aspectos de lo que nos rodea. Uno por ahí está acostumbrado, si lo lleva al plano de lo que es la casa de cada uno, nos encanta ver el patio todo verde, y cuando te das cuenta ahí no tenés nada de biodiversidad, entonces estás incurriendo como en el mismo error que nosotros por ahí estamos achacándole a un productor agrícola que solo siembra 3 cultivos, o tiene 1000 hectáreas, 3 especies. Entonces, la cuestión es aprender, es algo cultural, y bueno, creo que eso es un poco lo que quiero reflejar en la presentación. No la quiero hacer muy larga con la charla, estimo que va a durar unos 45 minutos, y bueno, lo que quieran preguntar e interrumpir, la idea es que podamos ir y venir con un poco la presentación, y después ver qué de todo lo que vamos a ver ahí podemos llevar, vuelvo a repetir, desde el patio de nuestra casa, a si son productores agrícolas o ganaderos, o si son apicultores, de qué manera podemos mejorar todo esto que es control biológico y polinización. Y yo creo que también el enfocar, o el enfoque que yo le quiero dar de hacerle ver al productor que este tipo de herramientas ayudan al control biológico, es porque me parece que lo va a valorar más que si yo le digo que con estas herramientas mejoramos la polinización. Es como que para mí, en un productor agrícola, hacerle ver que va a haber más insectos benéficos en su lote, va a haber mejor control de plagas, puede ayudar más, y a que por ahí que a veces no se entiende por qué el apicultor está tan alejado del productor, o al revés, el productor agrícola está tan alejado del productor, lo ve como algo molesto. A veces me pasa en la zona de San Guillermo, donde hay muchos caminos perdidos, como le llamamos nosotros, donde ahí los apicultores van y ponen sus colmenas, y si vos le das a elegir a un productor si prefiere que estén las colmenas ahí o no, preferiría que no estén, cuando en realidad le está ayudando la abeja quizás a mejorar la calidad de los cultivos que está llevando adelante. Así que la idea es un poco acercar esas partes con este tipo de charla o este tipo de proyectos, y que todos tomemos conciencia de que no se trata de que uno moleste al otro. En definitiva, la idea es que cuanto más biodiversidad haya, y me refiero a biodiversidad vegetal, animal, de insectos, creo que el ambiente va a estar más en armonía, y vamos a necesitar menos insumos para que, no sé, en la diaria uno va trabajando con todos esos desequilibrios que se van generando por malas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es tratar de que esto que vamos a presentar hoy se transforme en una buena práctica, y creo que son cosas muy fáciles y muy sencillas que uno puede, con solo cambiar la forma de ver, las puede llevar adelante. Así que yo te invito a que pases a tomar asiento, porque me parece que vas a ver mejor la presentación, y bueno, arrancamos nomás. Tenemos como también, cuando somos productores o asesores, estamos viendo cómo que el mundo está en crecimiento y hay que alimentar a esa cantidad de gente que cada vez hay más en el planeta. Y cuando yo estudiaba en Entre Ríos, en la facultad, era como que la premisa era, bueno, sos ingeniero agrónomo, tenés que salir y tratar de producir más alimentos porque el mundo está en crecimiento. No importa de la manera que lo hacíamos, sino que los cultivos tenían que rendir más, o había que sumar más superficie a la agricultura o ganadería. Y ahora creo que la sociedad nos está mirando y ya nos dice, sigan produciendo más alimentos, pero nos marca un poco la cancha de qué manera producir esos alimentos. Entonces empezamos a hablar de sostenibilidad, sustentabilidad, tratar de usar menos insumos, y ahora se pone, aparte de lo de carbono que no está ahí, pero se pone conservar y aumentar la biodiversidad. Se le está poniendo mucho foco a eso, y yo creo que la clave de la biodiversidad es lo que yo comentaba hoy temprano, de tratar de volver a tener equilibrio en los ecosistemas, ¿no? De esa manera vamos a bajar el uso de insumos. Es una tarea que no es fácil, pero no es imposible si nos proponemos cambiar un poco el eje de algunas cuestiones que estamos llevando adelante. Si vamos al punto de partida, o sea, la filmina anterior era un poco poner en contexto de qué es lo que nos está pidiendo hoy la sociedad, los consumidores. Bueno, salimos de un agroecosistema actual que tiene poco cultivo, eso genera baja biodiversidad,
Básicamente estamos acostumbrados como que lo que no es cultivo nos molesta, y ahí entran un montón de otros factores. Eso genera un ambiente muy favorable para las plagas porque está totalmente desequilibrado el agroecosistema. Es desfavorable para insectos benéficos porque se generan mejores condiciones para las plagas o el uso de insecticidas. No hay alimento o hábitat para los insectos benéficos y también para los polinizadores. El tema de las malezas resistentes a los herbicidas ha incrementado por ahí el uso de otros herbicidas, y también hace que hoy el productor vea todo lo que es banquina o alambrado como un potencial riesgo de que ahí sea el foco de inicio de una maleza resistente que se entre a nuestro lote. Entonces vemos esos alambrados que están sin nada, totalmente pelados, no hay flores, no hay plantas ni nada. Y como algo positivo del sistema actual, por eso lo pongo en verde, es que por ahí en algunas zonas, no es el caso de la zona donde trabajo yo, está aumentando el uso de cultivos de servicio, que eso está dando ciertos beneficios al agroecosistema. Bueno, y los efectos que genera ese sistema actual es homogenización del paisaje rural, o sea, vemos lotes enteros con poca diversidad, hay poco hábitat para la vida silvestre, ahí entra también poco hábitat para insectos benéficos y polinizadores. Por supuesto, la consecuencia es la disminución de la biodiversidad y hay pérdida de servicios ambientales conocidos como los servicios ecosistémicos, ¿no? Que de los servicios ecosistémicos yo voy a tocar el control biológico y la polinización. La intensificación agrícola entonces ha llevado a la homogenización del paisaje y una pérdida de la biodiversidad. Por ahí, si no están acostumbrados con la terminología, bueno, la definición más sencilla de biodiversidad es la diversidad de vida, y ahí entra diversidad vegetal, animal, de insectos, de polinizadores. O sea, cuanto más biodiversidad haya, mejor, y la biodiversidad vegetal ahí toma un rol preponderante, ¿no? Eso genera como consecuencia empobrecimiento y pérdida de función ecológica. Hablábamos de los servicios ecosistémicos, y de estos dos es lo que yo voy a hacer foco. Por supuesto que hay un montón de otros servicios culturales, de recreación, turístico, de alimento, que por ahí lo único que hacemos nosotros cuando estamos sembrando cultivo o haciendo ganadería, ¿no? Voy a empezar con el tema de control biológico. Muy brevemente, tenía un montón de insectos benéficos para mostrarles, pero no los quiero aburrir con el tema porque sé que van más enfocados a lo que es polinizadores, pero me parece que es importante que valoremos el servicio del control biológico y conozcamos un poco más los insectos benéficos. Los que no conocen por ahí la terminología del control biológico de plagas, no todos los insectos son plagas, hay insectos que comen otros insectos o los parasitan, y a eso le llamamos insectos benéficos. También por ahí los conocen con el nombre de enemigos naturales. Yo hago mucha fuerza en sacar ese nombre de enemigos naturales porque no me gusta cómo queda, pero estoy acostumbrado a decirlo porque así me lo enseñaron. Entonces siempre intento decir insectos benéficos y tratar de no decir enemigos naturales. Hago como un esfuerzo cuando estoy hablando para tratar de decir insectos benéficos. Acá hay un listado de los que más comúnmente están en los lotes agrícolas. Los podemos dividir en dos: depredadores y parasitoides, y ahora les voy a contar cuál es la diferencia entre uno y otro. Depredador es todo aquel insecto que come a otro insecto, se alimenta de otro insecto, tienen la característica de estar todo el tiempo buscando. Cuando uno ve, que es una de las formas en reconocer un benéfico de una plaga, ¿no? Las plagas por ahí están más quietas, en cambio los insectos benéficos están todo el tiempo buscando otro insecto, y tienen mucha habilidad son cazadores básicamente, entonces tienen esa característica. Y los parasitoides son, por ejemplo, una avispa parasitoide de una isoca. El adulto es una avispita, pone un huevo dentro de la isoca, adentro de la isoca se desarrolla una larva, después pupa y sale una avispita. O sea que los parasitoides necesitan un huésped para poner un huevo, y ahí se cría el nuevo parasitoide. Y lo que ustedes ven acá es algo que no es muy conocido, no es muy enseñado, y que para mí es clave si nosotros queremos aumentar el control biológico en los lotes. Es que muchos de
los insectos benéficos, la parte adulta o una parte de su ciclo de vida requiere flores, o sea, requiere polen y néctar. Por ejemplo, bueno, yo se los voy a mostrar ahora en fotos para que ustedes se den cuenta, pero eso es muy importante, o sea, yo sé que si un insecto es depredador y necesita, por ejemplo, un pulgón para alimentarse, si no hay pulgones se muere de hambre, pero también es importante saber de que si no hay flores también se muere de hambre porque parte de su ciclo requiere de polen y néctar, o jugos azucarados, otras cosas. Y algo muy interesante es que los parasitoides, todos los adultos de parasitoides, no son benéficos en el sentido de que no comen otro insecto, sino que parasitan. El que come el insecto sería la larva, pero el adulto necesita de polen y néctar. Entonces, en definitiva, está claro de que para potenciar el control biológico yo necesito tener flores en el lote. Diversidad vegetal. Y de ahí es como se engancha todo lo que es control biológico con polinizadores y apicultura. Los más clásicos son las vaquitas de San Antonio. Si bien el adulto come generalmente presas de tamaño pequeño, cuerpo blando como le llamamos nosotros, la larva también es consumidora de insectos. Generalmente pueden comer larvas de isoca o pulgones, muy asociado al control de pulgones. Pero el adulto en algún momento o no tiene pulgones o necesita la hembra desarrollar el aparato reproductivo para poner huevo, necesita de polen y néctar. O sea, hasta los más específicos insectos benéficos de pulgones y larvas de isocas también se ven beneficiados si nosotros tenemos cerca una fuente de polen y néctar. Las moscas sílfidas son estas moscas que parecen abejas, se mimetizan con abejas y tienen esa característica. Acá no se ve bien, pero hay una que son como que flotan en el aire, son moscas en realidad. La larva, que es depredadora de pulgones, tiene esa forma que a veces muchos te llaman, esto se está viendo mucho ahora con el problema del pulgón amarillo en el sorgo, hay muchos insectos benéficos de pulgones y te llaman porque creen que es una isoga que va a tener problemas. En realidad es una larva de estas moscas sílfidas que comen muchísimos pulgones por día. Y por supuesto, la mosca no come pulgones, o la mosca sílfida no come pulgones, sino que come néctar y también algo de polen. Con lo cual, también la presencia de flores es muy necesario para aumentar el control biológico de pulgones. Las crisopas, este es el adulto y esta es la larva, también son insectos benéficos que se ven muy seguido en los lotes agrícolas. La larva tiene estas dos mandíbulas que se ven acá, también come muchísimos huevos, larvas, pulgones, y el adulto se alimenta de polen. Orius, llamada chinche pirata, es una chinche muy, muy chiquitita, tiene esta característica de tener como un parche ahí en las alas, por eso se le dice chinche pirata. Es muy utilizada en Europa, en los invernaderos, para lo que es control de trip, el pimiento, por ejemplo, también en tomates, controla mosca blanca, trip, pulgones. Y, por ejemplo, el adulto también se puede alimentar de polen cuando no hay pulgones o trip. Entonces, esa característica que tiene de poder alimentarse tanto de polen como de insectos, en Europa, en los invernaderos, ellos tienen mucho problema de trip que son vectores de enfermedades, ¿no? Entonces, cuando lo estamos sufriendo nosotros con ahora la famosa chicharrita y el achaparramiento en el maíz, ¿no? Cuando vos estás hablando de una plaga que es vectora de enfermedades, los umbrales son muy bajos, te diría que son 0, ¿no? Entonces, ¿cómo lográs vos en un pimiento ecológico, en donde no se aplican insecticidas, tener un umbral de 0 trip en un invernadero? Más allá de que pongas las mallas, que no dejes entrar a los trip. Bueno, una forma, ellos compran directamente los insectos benéficos, hay fábricas que venden insectos benéficos, pero si vos soltás un Orius en un invernadero de pimiento donde no hay trip, se caga de hambre, básicamente. Ahora, al tener la característica de comer polen, ¿qué hacen en el invernadero? Aparte de pimiento, tienen en las puntas de donde están los pimientos, plantas con flores. Entonces, ahí empezás a entender por qué también en un invernadero necesitas diversidad, necesitas tener alimento, y ahí sueltan los Orius. El Orius, mientras no haya trip, come polen. Como no prefiere el polen, donde hay un trip que entró al invernadero, van
lo comen y logran tener de manera ecológica un pimiento que tiene un valor diferencial en el mercado europeo porque no tiene insecticida. Y esa es la forma también de combinar. Estos son parasitoides, el más conocido es el parasitoide de pulgones, Aphidio colemani. Fíjense que el adulto es una avispita, pone un huevo, con el ovipositor está acá en el abdomen, pone un huevo en el pulgón, adentro se cría la larva, después queda momificado, muere el pulgón, se abre como una pequeña ventanita y sale el adulto de nuevo para parasitar. La ventaja que tienen los parasitoides con respecto a los depredadores es que son mucho más rápidos. Un depredador por ahí demora más el ciclo y demora más en bajar la población de plaga. En cambio, una sola avispita parasitoide puede parasitar muchos pulgones y de adulto a adulto nuevamente el ciclo es muy cortito, entonces eso genera muchos beneficios para bajar plagas. Y por supuesto, el adulto necesita flores. Otro parasitoide es esta avispita que parasita larvas de Rachiplusia, que es la isoca medidora. Acá en Reconquista hacen mucho girasol, esto lo ven, si ustedes han sembrado girasol, ven estas isocas momificadas. La ventaja que tiene Copidosoma ya se le llama poliembriónico porque con poner un solo huevo, dentro del huevo de Rachiplusia, nacen todos estos adultos parasitoides, ¿no? Es como que un solo huevo después tiene varios nacimientos. Después tenemos otros como puede ser Campoletis o Capsolmeris, que son también otras avispitas parasitoides. Esto se ve en alfalfa, se ve en oruga cogollera, también esto se ve en girasol. Esto que ven acá son las pupas, que son como capullos de algodón. En realidad es la pupa para que después emerja el adulto de la larva. También necesitan polen. Parasitoides de chinches también hay. Fíjense que si uno observa los huevos, estos son huevos normales de chinches y estos son huevos parasitados, quedan oscuros. Ahí se ve la avispita que está parasitando. Tenemos dos especies en Argentina, Telenomo y Trisolcus. Esto en Brasil ya se está comercializando también para soltar a nivel de campo. Y bueno, también el parasitoide adulto requiere de flores. Dentro de los insectos benéficos, por supuesto, no tenemos que olvidarnos de que también son insectos benéficos las abejas y los polinizadores. Acá vamos a pasar ya más para el lado de lo que es la polinización, algo que tampoco conocemos demasiado. Hay más de 20.000 especies de abejas en el mundo. Nosotros estamos acostumbrados a que solo la abeja de la miel parecería ser la única abeja que conocemos. Hay un montón de abejas nativas, solitarias, que también tenemos que prestarle atención y que también es importante conservarlas y potenciarlas en nuestros lotes. También hay otros polinizadores como las mariposas, las avispas, las moscas, los escarabajos. Así que tenemos todo un grupo de insectos polinizadores que también tendríamos que potenciar y que cumplen un rol muy importante. O sea, la biodiversidad es, en el caso de los polinizadores también, hay un investigador, no sé si lo conocen, Lucas Garibaldi, que le dedica mucho tiempo a la polinización y a los polinizadores nativos o abejas solitarias. Cuanto más diversidad haya, el servicio de polinización va a ser mucho más completo. La polinización, bueno, puede ser también por el viento. No todos los cultivos requieren de insectos polinizadores. También por el agua, y dentro de los animales, las abejas son los polinizadores por excelencia, ¿no? Y acá tenemos cultivos y el porcentaje que dependen de polinización. Por ejemplo, tenemos almendras, que el 100% requiere de polinización, manzana también, melón, la cucurbitaceae, lo que es melón, sandía, las calabazas también requieren de polinización. Y después hay otros cultivos, como por ejemplo la soja, que se autofecunda o se autopoliniza, pero que también se está estudiando ahora, son estudios muy recientes, que si uno tiene polinizadores en el cultivo de soja, también hay un incremento, no solo en la mejora del grano, sino también un aumento en la producción. Hablar de un 5% me parece medio elevado, pero esas son investigaciones que están haciendo en Córdoba y en Entre Ríos, y están dando buenos resultados. Y también en Maní, he escuchado en Córdoba que
el potenciar los polinizadores en maní está teniendo un resultado impresionante con el valor que tiene el maní. Imagínense incrementar la producción en un 5 a 10% la cantidad de dinero que eso significa por hectárea. Bueno, la polinización es la transferencia del polen de la flor femenina a la masculina, nos genera mejores frutos, más calidad y también mayor cantidad, y por supuesto también está el tema de la apicultura, ¿no? Y acá empezamos a hablar de las plantas de crecimiento espontáneo, nosotros le decimos maleza, esto es un poco más de inclusivo, sería un término más inclusivo llamarle planta de crecimiento espontáneo, pero en definitiva, para que todos hablemos el mismo idioma, son lo que en el campo por ahí le llamamos maleza y toman un rol muy importante a nivel de paisaje para brindarnos eso que necesitamos nosotros para la alimentación de los polinizadores y de los insectos benéficos. O sea, la diversidad vegetal, acá lo tenemos que ver como una diversidad de alimentos y como una diversidad de polinizadores. Hay cultivos, o sea, ¿a qué me refiero con hacerle ver lo de diversidad vegetal? Nosotros no nos podemos alimentar solo de un alimento porque nos va a faltar algún nutriente o en algún momento alguna carencia vamos a tener. Bueno, a los polinizadores les pasa lo mismo. Hay flores que son más grandes, son más chicas, el néctar está más oculto, menos oculto, el polen más accesible, tienen más, menos polen. Entonces, cuanto más diversidad vegetal logremos, vamos a tener más diversidad de alimentos para los polinizadores y los insectos benéficos y vamos a tener mayor diversidad de polinizadores, justamente. Y por supuesto la biodiversidad juega un rol muy importante como sustento de la apicultura. Acá vemos gráficamente lo que es un mundo con abejas y polinizadores, cómo tenemos una variedad de alimentos. Acá lo estamos pensando como un servicio de provisión de alimentos para el hombre, pero en realidad la polinización también juega un rol importante en la producción de semillas, en el cruzamiento genético de las plantas. Tener variabilidad genética es vital para lo que son, por ejemplo, la farmacología y para un montón de otras cosas, ¿no? Y bueno, en un mundo sin abejas, la verdad que la cantidad de alimentos se vería muy limitada. Bueno, ¿cómo aumentamos los insectos benéficos y polinizadores? Acá ya estamos yendo como un poco más al grano de lo que venimos a charlar. Quedó eso ahí. Bueno, para aumentar los insectos benéficos y polinizadores, la idea es brindar condiciones favorables. Tenemos que pensar en refugio, alimento, lugares de nidificación. Esto se logra aumentando la diversidad vegetal dentro y fuera de nuestro lote cultivado, sin afectar el rendimiento, un poco también como para entender de que esto no significa que yo, si tengo un lote de 100 hectáreas, en donde estoy haciendo soja, maíz, trigo, algodón o girasol o cualquier otro cultivo, para potenciar insectos benéficos y polinizadores, tengo que relegar superficie productiva para darle lugar a esto que llamamos infraestructuras ecológicas. No se trata de ir a chocar con eso, sino de sumar y ver de qué manera podemos tratar de empezar a hablar de refugios de biodiversidad, parches, borduras, corredores biológicos, las rotaciones, los cultivos de servicio. Todo eso va a ir mejorando la diversidad y va a ir mejorando la presencia de polinizadores y de insectos benéficos. Yo creo que se trata de cambiar la mirada, sobre todo cuando hablamos de lo que son las especies espontáneas o las malezas, y empezar a ver que esto que vemos acá en un alambrado, en una banquina, en una ruta, como se hablaba hoy, no son yuyos que están molestando y hay que eliminarlos, sino que, al contrario, es la diversidad vegetal que nosotros necesitamos para potenciar lo que es polinización y control biológico. Cuando nosotros cambiamos la mirada y vemos eso, nos damos cuenta de la importancia y el rol fundamental que juega eso en el paisaje agrícola. De hecho, por ejemplo, yo desde que entendí un poco la función que cumple la diversidad vegetal, no hago otra cosa que estar viendo flores y donde no hay flores, y donde hay una flor o una planta, te arrimás y es cuestión de estar un par de segundos para darte cuenta que ahí hay insectos benéficos y polinizadores sin lugar a duda. Hay estudios, yo tengo muchas diapositivas que la citan a Julieta Merke, ella es de INTA Rafaela, está trabajando con apicultores en lo que es la parte esta de corredores biológicos y refugios de biodiversidad. Tenemos, por ejemplo, la cerraja o el sonchu, como le decimos nosotros en San Guillermo,
y una lista de que ella ha investigado de cuáles son los insectos benéficos que se ven atraídos con este tipo de maleza, lo mismo el apio cimarrón, nabo, mostacilla, que son del género de las crucíferas, bolsa de pastor, flor de pajarito, las ortigas. O sea, esto lo que hay que ver es cómo nosotros logramos mantener esto y mejorarlo en el campo, que haya diversidad, no que una sola especie, que eso también a veces pasa en las banquinas, una sola especie como que compite con el resto. Por supuesto que es mejor tenerlo que no tenerlo, pero si logramos mayor diversidad y floración a lo largo del año, va a ser mucho mejor para mejorar esos servicios ecosistémicos de los que hablábamos. Hinojo, las chicas también. Acá esta presentación no sé de dónde la saqué, sospecho que es de alguna publicación de España, pero las plantas o las especies son muy similares a las que nosotros tenemos acá. Ellos miden el potencial melífero que tienen. Si ustedes son apicultores, conocen un poco cuáles son las especies que le van a mejorar el aporte de polen o de miel. Y bueno, la idea es lograr paisajes que nosotros utilicemos. De esto hablaba cuando yo decía, no hay que competir con la parte productiva, podemos arrancar con las banquinas y tratar de mantenerlas. En este caso son banquinas con mostacilla. Lo ideal acá es ver más diversidad, pero es preferible esta banquina con mostacilla y no esta con sorgo de Alepo, que no está sirviendo para nada. O sea, si hablamos de diversidad o de biodiversidad funcional, nos referimos justamente a eso. Esta banquina está cumpliendo un rol, me está mejorando el alimento y los lugares para benéficos y polinizadores, y sin embargo esta banquina no está cumpliendo ninguna función. O sea, prácticamente esto sería, hoy con el pulgón amarillo del sorgo que se alimenta del sorgo de Alepo, sería algo hasta contraproducente, ¿no? Estas son banquinas de la zona de San Guillermo, esto yendo para Villa Trinidad, estas son justamente de San Guillermo. Y lo que yo hice hace un año, y ahora arranco en septiembre de nuevo con la segunda temporada de Locos por la Banquina, que bueno, es algo que inventé para promover un poco qué es lo que está pasando en las banquinas y cómo darnos cuenta nosotros. Incluso esto también es todo un tema para hablarlo con las municipalidades, que la banquina, hay una parte que es nos cuida, nos protege a nosotros la parte vial, ¿no? Eso está claro. Una banquina tiene que tener un despeje de 3 metros para que uno, si tiene algún problema en la ruta, tenga un lugar limpio en donde solucionar el problema que ha tenido con el auto, con el colectivo, con un camión. Pero después hay otro lugar, hasta el alambrado, en donde se gasta un montón de combustible y de plata en cortar algo que está... Esta, por ejemplo, fíjense que acá está cortada, o sea, yo paso un día, veo que está floreciendo, esta flor morada, quiero ir a hacer un muestreo ahí y ya me la estaban cortando. O sea, se ve que estéticamente es como algo que molesta o parece como que es feo, pero en realidad uno lo tiene que ver, por eso hablamos de cambiar la mirada, no lo tiene que ver como algo estético, sino como algo funcional. O sea, esta banquina cortada es muy estética, pero funcionalmente no sirve para nada. En cambio, esta parte que tiene flores, funcionalmente me está beneficiando al lote porque me está tirando insectos benéficos para acá y a los polinizadores porque está sirviendo de alimento. Bueno, entonces, Locos por la Banquina, ¿yo qué hago? Voy todo el día con la camioneta, cuando voy a ver un productor, llevo la red Casa Mariposa, me pongo, si veo alguna banquina, a muestrear, hago una transecta de 100 metros, muestreo en 5 estaciones, embolso los bichos, los congelo y después cuando tengo tiempo me pongo a ver qué es lo que está pasando en esa banquina. Un poco el objetivo es difundir que las banquinas tengan flores, pero también es aprender. Yo, como generalmente encuentro banquinas con una sola especie que domina sobre el resto, estoy logrando entender qué me aporta cada especie. Entonces, por ejemplo, yo les puedo contar, bueno, esto es el 11 banquinas, conté más de 5.500 insectos. Si no se ve muy bien, esto en verde claro son insectos benéficos depredadores, esto en verde oscuro son parasitoides, en amarillo son los polinizadores, hay un 13% y un 8% de plagas. Acá lo primero que vemos es, primero derrumbamos un mito que tiene el productor agrícola, que es que en una banquina con malezas, por así decirlo, es una fuente de plagas, ¿no? Está claro de que no. Fíjense que
hay un 92% de insectos que no son plaga y solo un 8% que son plaga, que de hecho quiero que estén ahí porque son alimento de los benéficos. Y si estas plagas por ahí las comparten o no las comparten, pero los insectos benéficos sí comparten con el cultivo que está ahí adentro, me sirven para lo que yo quiero, que es que antes de que yo siembre el cultivo ya tenga insectos benéficos ahí al acecho. Entonces esta banquina me está sirviendo justamente para eso. Y los polinizadores van a ir fluctuando en la medida que yo vaya haciendo los muestreos más cerca del verano, ¿no? Por ahí en esta época del año que todavía está frío, uno encuentra pocos polinizadores. Y acá estamos hablando de abejas melíferas y también escarabajos, o sea, el grupo entero o el gremio, como se llama, de polinizadores. También hay alfalfa en las banquinas, cuestionable también si la banquina hay que sembrarla o no hay que sembrarla, pero fíjense que hoy una alfalfa, que puede ser algo que se puede cuestionar, me está aportando un 25% de polinizadores, un 65% de insectos benéficos. La flor morada, que era lo que veíamos en la banquina anterior, 25% de polinizadores, 50% de insectos benéficos. Hay un 25% de plagas, generalmente asociada a alguna chinche que anda ahí a las vueltas. También hay banquinas con Melilotus. También el Melilotus me aporta 25% de polinizadores. Todos estos muestreos los hacía entre septiembre y diciembre del año pasado, ¿no? Y después lo publicaba ahí en Instagram, más o menos contando un poco esto de qué es lo que iba encontrando. Yo creo que lo fundamental acá es entender que las banquinas que tienen malezas o que tienen alfalfa o melilotus están sirviendo, están cumpliendo un rol muy importante y lejos de ser una fuente de inóculo de plagas, ¿no? Esto es en vicia, los pocos cultivos de cobertura que se hacen en la zona. Estuve muestreando el año pasado 2 lotes con vicia. Me llamó la atención la poca cantidad de polinizadores que había. Esto es, la vicia o los cultivos de servicio se siembran en el otoño y se queman o se eliminan para que no consuma agua y me complique el cultivo que voy a sembrar siguiente, generalmente entre septiembre y octubre para nuestra zona. Esta vicia se dejó todo septiembre y octubre porque venía el año seco y no tenía sentido quemarla, floreció y ahí encontramos, tenía por este 22% de plagas, tenía algo de chinche verde, tenía pulgones y arañuela, ¿no? Pero me estaba sirviendo de alimento de un 76% de insectos benéficos. Y la poca cantidad de polinizadores no le encontré mucha explicación, pero en general la vicia genera una floración que es bastante, se atrae bastante a lo que es las abejas, ¿no? Y bueno, y acá detallo un poco, esto eran vaquitas de San Antonio, acá teníamos chinche benéfico, o sea, después yo me tomo el trabajo de separar los insectos benéficos, no conozco a todos los insectos, pero algunos conozco, los que conozco trato de dividirlos como para ver, bueno, qué es lo que me aporta un cultivo de servicio como la vicia, ¿no? ¿El problema cuál es con la vicia? Yo le digo al productor, tenés un 76% de insectos benéficos, eso va a quedar en tu lote y va a servir de control biológico para tu cultivo siguiente. El productor va y quema la vicia de una punta a la otra. Entonces, ahí tengo un problema, o sea, yo estoy fabricando insectos benéficos en mi lote y después los estoy... ¿A dónde se van esos benéficos si yo quemo la vicia? Bueno, ahí tenemos dos alternativas. O en mi banquina o en mi alambrado tengo un refugio de biodiversidad, o sea, dejo un espacio con malezas, con flores, entonces se van a ir ahí, después van a volver a mi lote, o no quemo toda la vicia y trato de, bueno, todo lo que es bajo alambrado y eso, tratar de dejarlo. La vicia se trepa al alambrado, me evita o compite muy bien con sorgo alepo, con otras malezas, entonces hay que tratar de entender un poco y bueno, y tomar 2 o 3 cositas y el ambiente va a ir mejorando. En lo que es la literatura sobre todo europea, esto es de España, ellos tienen bien caracterizado qué planta aporta a cada uno de los insectos benéficos y lo mismo con polinizadores. A nosotros nos falta un poco de investigación de base para entender. Ellos saben cómo, depende de los insectos benéficos que quieran y polinizadores, qué mezcla hacer para o qué encontrar en cada planta. Bueno, nosotros
hay investigadores de INTA, de la UBA, que están trabajando con esto, pero nos falta todavía un recorrido por llevar adelante, pero creo que se está trabajando bastante en entender un poco qué es lo que me aporta cada especie, ¿no? Acá entramos a lo que es el proyecto que hoy veníamos a hablar de Syngenta, que está llevando adelante ahí en mi zona Grafer, que habla un poco de cómo genero yo refugios de biodiversidad, ¿no? Y ahí entra el proyecto Paisajes Multifuncionales, que en Europa ya lleva más de 12, 13 años y se llama Operación Polinizador. El objetivo del proyecto, bueno, es aumentar la biodiversidad de polinizadores y de insectos benéficos en campos de producción, pero también se adapta a ciudades, rutas, huertas, escuelas, casas, que es un poco lo que yo les contaba hoy. El sistema es el mismo, o sea, si entendemos el sistema vamos a entender y trasladar este proyecto a cualquier zona donde nosotros estemos. Y la idea es crear refugios, generando así paisajes multifuncionales. ¿Por qué se le llama paisajes multifuncionales? Porque yo, por ejemplo, en un lote agrícola estoy pensando en producir alimentos o materia prima para alimentos, y sin embargo con estos refugios de biodiversidad ya estoy generando otras cosas. O sea, mi lote agrícola no solo que genera alimentos, sino que también genera control biológico, polinización, secuestro de carbono, purificación del agua, del aire, dependiendo de dónde estemos implementando el proyecto, ¿no? La idea es basarnos en esto, en generar alimentos, refugios y lugares de nidificación, tanto insectos benéficos como polinizadores. Acá hay un ejemplo de dónde ubicar estos paisajes multifuncionales. Yo creo que lo mejor sería empezar en zonas no productivas, el famoso bajo, la cañada, los alambrados, los caminos, las banquinas. Creo que ahí donde hay el borde de un monte o de un bosque, creo que ahí sería como donde nosotros tenemos que empezar a dejar que venga la vegetación espontánea, no insistir con sembrar esos sectores, y si no, también tenemos la posibilidad de implantarlos nosotros con mezclas de especies, básicamente forrajeras, es lo que uno más fácil va a encontrar semilla, ¿no? Y la idea es, por supuesto, que en esos sectores no hagamos ni fertilización, ni pasen los animales, ni estemos agrediéndolos con insecticida, ni con ningún tipo de agroquímico. También en Uruguay el proyecto abarca las rutas. Yo creo que esto es muy interesante. Acá tenemos un montón de potencial y de dinero que se está gastando en desmalezar todo esto, que depende de la zona va a ser más rápido o menos rápido la implementación de esto, ¿no? En mi zona, por ejemplo, hay muchas malezas resistentes al glifosato que han copado las banquinas, entonces ver esta imagen de flores no va a ser tan fácil. Si es que nosotros no sembramos algo, y sembrar una banquina, ahí ya empezás a ver, bueno, quién lo encararía, de qué manera. No es algo tan fácil de implementar, pero no es imposible. Si uno puede hacer convenios con, por ahí, los productores, se puede llegar a generar algo interesante, ¿no? Esto también va para la huerta. Uno por ahí, o pasa que por ahí el productor hortícola puede criticar al productor agrícola, como que el productor agrícola es más contaminante, por supuesto las superficies no son las mismas, pero hay veces que uno ve la huerta y es solo lechuga, solo acelga, solo achicoria, y la huerta tiene que ser así, desprolija, tiene que haber otras flores, todo el tiempo tiene que haber flores. Muchas de las mismas especies de la huerta florecen y sin embargo nosotros las sacamos porque estéticamente no nos gusta, y sin embargo hay que sacar un poco ese concepto de qué es estético y pensar en más qué es funcional, ¿no? Acá está pensado que se puede hacer un cantero también con pasturas acá, y si no dejar que las mismas, por ejemplo, no conozco mucho de especies de huerta, pero qué sé yo, una zanahoria o el mismo perejil te puede aportar una floración muy escalonada y puede servir de fuente de alimento para un montón de insectos benéficos y polinizadores, ¿no? Lo mismo si estamos en un invernadero, lo que yo hoy le comentaba, en Europa casi todos los invernaderos tienen todo de diversidad de flores para escalonar floración, tener polen y néctar para los insectos benéficos. Y también eso, que lo menciono porque a ustedes les interesa mucho lo que son los polinizadores, cuando uno
ve los invernaderos de Europa, y acá en Argentina también se está trabajando de esa manera, y ve que evitan la aplicación de insecticidas químicos, empiezan a poner colmenas de abejorros para mejorar polinización de tomate, polinización de crucífera y polinización de pimiento. Entonces, una herramienta te va traccionando otras mejoras, ¿no? Entonces ellos, al eliminar los insecticidas químicos, van y compran las colmenas, son abejorros Bombus de la familia Bombus. Hay empresas que se dedican a vender, y el abejorro puede convivir perfectamente adentro de un invernadero porque uno no está agrediendo con insecticidas. Les voy a mostrar algunos resultados que yo he hecho en forma particular y después algunos también de paisajes multifuncionales. Les había contado hoy de las banquinas, bueno, esto es más o menos parecido. Estos son los mix que hoy hay un semillero que se llama Las Praderas, que ya te lo venden, se llama mix corredor biológico. Esto por supuesto que lo pueden hacer ustedes, pero la facilidad cuando son superficies chicas, estos son callejones de tambo en la zona de San Guillermo. Por ahí de pedirle al productor que compre 20 kilos de achicoria, 10 kilos de melilotus, de alfalfa, de vicia, es más difícil de conseguir. En cambio, cuando ya viene la mezcla hecha, es más fácil, y uno por ahí tirando 10 kilos por hectárea puede tener un refugio de biodiversidad mucho más rápido. Acá, si uno deja de venir la vegetación espontánea, por ahí se va a encontrar con solocardo, sorgo alepo, enredadera. Entonces, por eso estamos promoviendo la siembra, ¿no? La idea no es que esto incurra en un gasto del productor ni en un costo de mantenimiento, pero bueno, no va a ser fácil eliminar de estas zonas la agriculturización de un año para el otro. Por eso, para ir más rápido, estamos sembrando los refugios de biodiversidad con multiespecie de pradera. Acá hay una mezcla, por ejemplo, se hizo alfalfa, melilotus, colza, cilantro y trigo. La idea es que la mezcla puede ser cualquier mezcla. Lo que nosotros teníamos que lograr es diversidad y escalonamiento, que haya flores todo el año. Eso sería un poco el desafío de la mezcla, ¿no? Por supuesto que esto se implanta en el otoño, porque las semillas son chicas, y últimamente no nos viene ayudando para nada el tema climático. De hecho, hace 3 otoños que estamos fracasando mucho con la implantación. Esto en un campo agrícola, era un tambo, son 100 hectáreas, se dejó este callejón, era y todavía sigue siendo todo sorgo alepo. Ahí hicimos una intervención. Fíjense que vamos aprendiendo sobre la marcha. Nos parecía que la proporción de colza era muy baja y empezamos a aumentar kilos de colza. ¿Y qué nos pasó? Bueno, la colza dominó, como es una de las especies que más se favorece con el frío, nos dominó. Estuvo bárbaro porque la colza tiene un montón de insectos benéficos, porque tiene pulgones y socas en el invierno. La floración también es la primera floración que tenemos. Acá ya se ve algo más de cilantro que estaba floreciendo y otras más, pero bueno, también hay que ir aprendiendo a dosificar los kilos para que una especie no te domine sobre la otra. Acá se ve, en esta foto se ve que el lote era una soja que rotó a trigo y acá la soja pasaba a maíz. Bueno, así fue como terminó el segundo año. Esto después le tuvimos que pasar un rolo. La idea es intervenir lo menos posible esto, pero hay veces que uno tiene que rolar o desmalezar para promover otras especies. Lo que nos pasó fue que en la medida que fue acercándose el verano, acá teníamos también melilotus y alfalfa para promover esa floración de verano o primavera-verano. Bueno, nos terminó dominando a partir de enero, fíjense lo que es febrero, nos terminó dominando sorgo alepo y enredadera. O sea, esto nos va a pasar, pero bueno, tenemos que entender de que no es fácil esa transición. Incluso por ahí el proyecto Paisajes Multifuncionales se basa mucho en la clausura de estos sectores y dejar que vengan especies espontáneas, pero bueno, en esos lotes que tienen muchos años agrícolas, y no va a venir nada si nosotros clausuramos ahí. Entonces, sembrar implica por ahí meter especies que no son autóctonas, que no son nativas, implica un gasto para el productor, pero bueno, es una forma rápida de conseguir un poco lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Algunos resultados de esos lotes
que nosotros implantamos, vemos 36% de abejas melíferas encontrábamos en esos meses de verano, esto fue de septiembre a febrero, 21% de abejas solitarias, o sea, nos llamó la atención, una abeja solitaria es esta, por ejemplo, fíjense que es una abeja de antenas largas, son abejas nativas, acá tenemos que parece como un avispón que tiene bandas amarillas, acá es de banda roja, son especies de insectos benéficos que parasitan gusanos de suelo, estos son escarabajos florícolas, mariposas, acá tenemos otra abeja nativa, son abejas del sudor que se le conoce, la verdad que abejorros, abejorros, la diversidad que uno ve en esos lugares es impresionante, 36% escarabajos florícolas, o sea, casi todos eran polinizadores, también teníamos moscas, que es lo rojo, y algunas mariposas. Una consulta ahí volviendo al cuadro anterior. El que sigue. ¿Está? Ahí, a ese cuadro. Donde hicieron esos muestreos, ¿tenían apiarios cerca o no? No, acá no es un lote agrícola, es más Colonia Rosa que San Guillermo, pero no había apiario cerca. Sí. Y yo trato de los muestreos hacerlo en los días sin viento, de mucho calor, y en los horarios del mediodía. Cosa de agarrar la mayor actividad posible. Yendo a los insectos benéficos también encontramos un montón de himenópteros, son las avispitas que yo les mencionaba. Esto estaba muy atado a lo que era la colza, el cultivo de colza. Había coleópteros benéficos también de suelo, arañas, chinches benéficas, moscas sílfidas. Bueno, la verdad que uno ve en muy poco tiempo, solo la presencia de diversidad vegetal y de flores, cómo te mejora todo lo que es control biológico y polinizadores. Esto, bueno, acá se ve poco, pero es uno de los últimos paisajes multifuncionales que implantamos ahí en la localidad de La Rubia con Grafer. Acá pueden ver, está el trigo y se hizo todo adentro del lote. El productor lo quiso hacer adentro del lote y no ir tanto al alambrado o a la banquina. No nos ayudó para nada la sequía, el trigo estaba muy afectado también por la sequía. Esto es nabo forrajero, había una mezcla también de alfalfa, melilotus, trigo sarraceno también que tiene una floración de verano. Y también lo que encontramos fueron insectos benéficos en casi el 60 y pico por ciento de los muestreos y polinizadores en un 35%. Esto tiene la dificultad, por supuesto, de que el aplicador va a renegar para no tirar herbicidas. Esto hay que ponerlo del lado donde no están los vientos predominantes, o sea, requiere un mínimo esfuerzo de logística, pero la verdad que cuando uno ve los resultados vale la pena. Y esto también tendría que terminar, y que se viene todo eso de pagar un plus por algún diferencial en la forma de trabajar. Me parece que si uno puede medir y tratar de certificar de que está trabajando de esta manera, de que está haciendo refugio de biodiversidad en el lote, de que está incrementando la biodiversidad en lotes agrícolas, en algún momento va a haber, de hecho hay gente que tiene ganas de pagar un plus por esa trazabilidad, y bueno, ojalá que eso venga pronto porque creo que va a traccionar muchísimo estas mejoras en el paisaje agrícola. Bueno, también hemos fabricado hoteles de insectos, por ahí esto tiene más una cuestión de educación. En Europa, que hay mucho más abejas que nidifican en la madera o abejas solitarias, tiene un poco más de impacto o un impacto más rápido. Acá nosotros lo que vemos es que encontramos muchos de estos huequitos que están ocupados por avispas, que también son insectos benéficos, los tapan con barro y sirven para educar, mostrarle a los chicos de las escuelas, bueno, que se tienen que amigar con los insectos, que amigar con los polinizadores, que no todos los bichos son malos, y después también sirven como indicadores ambientales, ¿no? Yo creo que si uno ve en un campo, o si uno lleva a un consumidor, no sé, de China o de Europa, y le muestra que en su campo hay abejas, hay insectos benéficos, hay flores,
creo que le va a dar más ganas de consumir alimentos que vengan de eso que ver otra cosa. Y esto sirve como indicador ambiental en el sentido de que si uno va viendo cómo se van ocupando estos lugares año a año, significa que tu ambiente está siendo más favorable para los polinizadores y para los insectos que nidifiquen acá. Entonces, eso también nos puede llevar a ayudar a medir y hacer esa trazabilidad. Si entran a la página de polinizadores.com, que es donde está todo el tema o Syngenta tiene todo el tema de paisajes multifuncionales, van a poder descargar un montón de guías. Estas son guías de implementación. Hay mucha información también para las escuelas que se pueden descargar de acá. Creo que está bueno, pero como vieron es algo muy sencillo, no tiene ningún secreto, es simplemente tratar de aumentar la biodiversidad en los lotes agrícolas dejando especies espontáneas de crecimiento o con la implantación de algún mix. Como para cerrar y no aburrirlos demasiado, creo que la agriculturización indiscriminada, desvaloriza los ecosistemas naturales e impacta sobre los servicios que esto nos brinda, o sea, estamos perdiendo servicios ecosistémicos. La presentación se basó en solamente 2 de esos servicios ecosistémicos, como es el control biológico y la polinización, y que la biodiversidad tiene un valor ecológico, social y económico, y por supuesto científico, educativo y cultural. Me parece que esto es muy importante, este mensaje hay que conocer para valorar y conservar. Por eso nosotros tratamos de todo el tiempo estar fomentando o mostrando cuáles son los insectos benéficos, cuáles son los polinizadores, qué importancia tienen las malezas en el rol que juegan para mejorar eso. Si no conocemos, no lo vamos a valorar. Eso por ahí es un poco el error que hoy tiene el productor, que no es culpa de él, sino es simplemente por desconocimiento. Y bueno, creo que en la medida que nosotros podamos difundir todas estas herramientas y hacer educación en esto, creo que rápidamente va a tener un impacto en la sociedad, ¿no? Por último, aumentar la biodiversidad en el agroecosistema es la clave para poner en marcha todos los servicios ecosistémicos que nos ofrece la naturaleza. Y bueno, ojalá que empecemos a ver cada vez más seguido en nuestros lotes este tipo de paisaje que hoy tanta falta hace en los campos de la Argentina, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias.